Perdere il pallone, ma è finita qui, è finita qui, è finita. La Juventus è campione del mondo, la Juventus è campione del mondo, campione del mondo. Decide il gol di Alex Del Piero. Hola, ¿cómo están? Estoy bien con Arizona en español y ahora traemos esta bomba de mercado que nos dice que Felipe Anderson es un fichaje inminente para Juventus. Y es que el reconocido periodista Fabrizio Romano hace un par de horas lo anunció diciendo que la Juve está a un paso de fichar a Felipe Anderson como agente libre, que el acuerdo es inminente, que la propuesta formal ya fue enviada al extremo brasileño y que todo está listo para ser sellado pronto. Acuerdo verbal en etapas finales, decía. ¿Y qué es lo que falta para oficializar esto, para que se vuelva ya una realidad en Juventus? Bueno, falta clasificar a Champions League. Una vez se alcance la clasificación a Champions, creo que vamos a tener muchísimas noticias relacionadas al calciomercato, a la planificación de la próxima temporada, entre ellas la confirmación de Felipe Anderson como nuevo bianconero y también algunas renovaciones, algunas salidas lastimosamente y muchos más nombres que están sonando. Bueno, llega Felipe Anderson entonces, es prácticamente una realidad, brasileño de 30 años, va a cumplir 31 en un par de días, ha pasado y se ha formado en Santos desde sus inferiores hasta llegar al primer equipo, regresó, bueno, de ahí pasó a la Lazio, tuvo un paso cortito en West Ham, tuvo un paso corto también en el Porto y actualmente ha regresado a Lazio. Es un jugador con mucho rodaje, ha ganado la Libertadores en 2011 con el Santos, ganó la Recopa Sudamericana en 2012 también con Santos, ganó la medalla de oro olímpica en 2016 con Brasil, ganó la Supercopa Italiana en el 2017 con Lazio y ganó la Supercopa de Portugal con el Porto en 2020. En la temporada actual ya lleva 37 partidos en todas las competencias, lleva 3 goles y 7 asistencias. Y en este video me voy a encargar de decirle por qué, en mi opinión, el fichaje o el potencial fichaje de Felipe Anderson le conviene a esta Juventus y a la Juventus de la temporada 24-25. Número 1. Felipe Anderson es un jugador con experiencia. Y experiencia es lo que le falta a esta Juventus hoy por hoy. Tiene muchos jóvenes, ha basado su proyecto en Next Gen, lo cual ha sido muy positivo, pero de repente también hacen falta este tipo de jugadores. Felipe Anderson tiene experiencia ya en ligas importantes, como ya decíamos, ha jugado en Premier, ha jugado en la Lazio, jugó en Portugal, y al haber jugado, al estar jugando en Serie A, pues no habría un periodo de adaptación tan largo. Ya está familiarizado con el juego, con las demandas físicas de la Serie A, lo que evidentemente facilitaría su adaptación en Juventus. Número 2, es un jugador con muy, pero muy pocas lesiones en su carrera. La última lesión de Felipe Anderson, nos remontamos a la temporada 2019-2020, en donde tuvo una pequeña lesión que lo mantuvo lejos de las canchas por aproximadamente 15 días. Temporada 19-20. Desde entonces, Felipe Anderson te juega más de 35-40 partidos por temporada. Es un jugador con un físico estable, sólido, con mucha técnica, alguien del que podemos estar seguros que te va a jugar. Número 3, su versatilidad en el campo. Felipe Anderson es un jugador sumamente versátil, te puede jugar, bueno, su posición natural es extremo por derecha, pero también te puede jugar como extremo por izquierda. Sarri lo ocupó en algunas ocasiones como media punta o como delantero. En fin, son cualidades de un jugador que se convertiría en un activo sumamente valioso para Juventus, sobre todo porque se está contemplando la idea de cambiar la formación del equipo. Número 4, la profundidad del plantel. Con la Champions, con el Mundial de Clubes, con la Supercopa, con la Copa Italiana, con la Serie A. Se está hablando de que Juventus podría jugar hasta 69 partidos la próxima temporada. Estás hablando de partidos cada 3 días, básicamente. Y con la llegada de Felipe Anderson te aseguras por lo menos tener un jugador más
de carácter ofensivo, que te puede estar rotando, que te puede estar reemplazando, por ejemplo, a un Chiesa si llega a jugar por derecha Chiesa, o a un Yildiz si también te puede jugar por derecha, o incluso ponerlo a jugar por izquierda. En fin, con Felipe Anderson el equipo tendría una opción más para rotar jugadores y para mantener un alto nivel de rendimiento a lo largo de toda la temporada y de todas las competiciones domésticas como internacionales. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo, y los he leído con preocupación por la edad de Felipe Anderson. Felipe Anderson es un jugador de 30 años, va a cumplir 31 en un par de días, pero es un jugador con mucho potencial, un jugador con todavía 2-3 años a nivel competitivo. Hay que aclarar que a pesar de que Fabrizio Romano ha lanzado esta noticia, no se sabe por cuánto tiempo va a firmar. Lo único que se sabe es que es agente libre, es decir, Juventus no le pagaría a Lazio un centavo por su llegada y el gasto sería basado únicamente en su salario y en los años de contrato. Estos detalles evidentemente todavía no se saben y habrá que tener un poco de atención en esto. Pero, como decía, es un jugador que todavía tiene 2-3 años mínimo para jugar y competir a un alto nivel, por lo que sinceramente, a mi juicio, la edad no es un factor que desmerite o que se considere como una desventaja para la llegada de Felipe Anderson. El fichaje de Felipe Anderson, como decíamos, normalmente se va a oficializar una vez se clasifique a Champions. Muchos fichajes de Juventus están en el aire justamente por esto, pero para hablar de Felipe Anderson en particular, va a traer consecuencias la llegada de Anderson, y una de ellas pues es el cambio de formación. Felipe Anderson no llega a probar a sus 30 años a ser media punta o a jugar en un 3-5-2. Si Felipe Anderson llega es porque él se quiere asegurar de que va a seguir su posición natural. No viene a jugar como delantero, viene a mantenerse como extremo en un 4-3-3 o en un 4-2-3-1. Y esto ya te da una señal de que Juventus va a cambiar de entrenador, va a cambiar de idea táctica, técnica para la próxima temporada. La Juve va a cambiar formación y la llegada de Felipe Anderson es una gran señal, que la Juve va a jugar con extremos. Y hay otra consecuencia que de repente no es tan grata, y es que el fichaje o el potencial fichaje del brasileño también va a traer algunos sacrificios. El sacrificio natural sería el de Matías Soulé, que juega en la misma posición como extremo derecho. La llegada de Felipe Anderson podría traer como consecuencia de que a Soulé se le busque una venta, se le busque otro préstamo o pues pasar a otro equipo y generar esa plusvalía, ¿no? Porque con Felipe Anderson no estaríamos pagando absolutamente nada por su fichaje. Al contrario, con Soulé estaríamos ganando 20, 25, 30 millones que se podrían utilizar justamente en prioridades mucho más palpables, como las del centro del campo, como Calafiori en defensa, por ejemplo, como el mismo Koop Meiners al centro del campo. En fin, Matías Soulé seguramente va a ser el jugador a sacrificarse, pero no sería el único, o a mi juicio podrían haber más. Y otros dos que están en cuerda floja son Filip Kostic, de un rendimiento muy, pero muy por debajo de su nivel en esta temporada 23-24, e Ilić Jr., que son ambos jugadores que te juegan por izquierda, ambos que no han llenado las expectativas. Ilić Jr. tal vez no ha tenido tantas oportunidades, pero al mismo tiempo Ilić Jr. es un jugador que tiene mucho mercado, sobre todo en Inglaterra, y que Juventus podría hacer caja a través de él y a través de Kostic. Kostic, Ilić Jr. y Matías Soulé serían los jugadores a los que hay que prestarles mucha atención con la llegada potencial de Felipe Anderson. ¿Y cómo va a jugar entonces Juventus
con la llegada de Felipe Anderson? Bueno, a mí me entusiasmaría mucho ver a un Felipe Anderson entrar de cambio por Yildiz o por Chiesa. Ya sea si Yildiz te juega por izquierda y Chiesa por derecha o viceversa. Si Yildiz te va a jugar por derecha y Chiesa se mantiene jugando por izquierda. Pero yo veo a Felipe Anderson un jugador de carácter rotacional, un jugador de banca que te va a ser muy útil para partidos, para tantos partidos que va a tener Juventus, más no como un jugador titular indiscutible. Yo creo que el tridente titular en el 4-3-3 o en un 4-2-3-1 deben de estar siempre Chiesa, Vlahovic y Yildiz. Estos tres jugadores creo que van a ser el centro de la ofensiva de Juventus 2024-2025 y jugadores como Felipe Anderson vienen a nutrir, porque vamos a necesitar, vienen a nutrir la profundidad de la plantilla. Y así es como yo veo a Felipe Anderson llegando desde el banco y supliendo tanto a Yildiz como al propio Chiesa. Espero que les haya gustado este video. Si les gusta, por favor denle like, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios qué les parece la llegada de Felipe Anderson. ¿La ven positiva? ¿La ven negativa? ¿A dónde lo ven jugando el próximo año con Juventus? Todo en los comentarios, por favor, que nosotros siempre estamos muy pendientes de leerlo. Les mando un gran abrazo y les digo fino a la fine, Forza Juve.